la sesión número 4, metafísica y metapsicología. Y ahí tenemos la metafísica representada por Aristóteles, la metapsicología representada por Freud. Sesión 4, ya vimos las 3 anteriores, nos faltan 6. Y la de hoy, metapsicología y metafísica, o metafísica y metapsicología. Aristóteles y Freud. En una carta de Freud a Wilhelm Fliess en 1896 le dijo: mi hijo ideal, mi hijo problema, la metapsicología. Como ya todos saben de qué se trata, pues ya nos podemos ir. Y los que no, bueno, seguimos con el tema. Vamos a empezar con metafísica. Y después nos pasamos a metapsicología. Vamos a ver 2 conceptos de metafísica el día de hoy. El concepto filosófico y el concepto filosófico de metafísica. 2 conceptos. El concepto puramente metafísico, aristotélico, filosófico de metafísica, el estudio del ser en tanto que ser. Vamos a dejar a un lado las cuestiones de las hipostaciones y vamos a ver qué es en filosofía y sobre todo en filosofía aristotélica la metafísica. Y vamos a generar el concepto de metafísica para que ustedes me entiendan qué es la metafísica. Vamos a ver cómo surge el concepto. Bueno, ya algunos días es la tercera vez que ven esto, así que ya nomás es el repaso. Dijimos que la filosofía vamos a ubicarla en 2 grandes temas, la ontología y la epistemología. La epistemología como estudio filosófico del conocimiento, de los fundamentos del conocimiento, y la metafísica como estudio filosófico del ser en cuanto a la ontología. Para adelantarles, ya que esto no es una clase de misterio suspenso en esta telenovela, para adelantarles les diré que ontología y metafísica es lo mismo. Entonces, esa parte de la filosofía que llamamos ontología y que se encarga de estudiar la realidad en general, es a lo que vamos a llamar también la metafísica. Vamos a generar, así en mi malentendimiento piagetano, vamos a generar un concepto, el concepto de metafísica. Y para eso vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a abstraer de lo más concreto y nos vamos hasta lo más metafísico del asunto. Y vamos a considerar varios tipos de estudio científico que realiza el ser humano. Aquí tenemos diferentes disciplinas científicas: la matemática, la química, la física, la zoología, la botánica, la antropología. Y así van definidas un poco tramposamente para que nos vayamos nosotros por donde yo quiero para generar el concepto de metafísica. Entonces, fíjense ustedes, tenemos la matemática, estudia objetos que son números. La química estudia objetos que son objetos con una estructura interna y que cambia esa estructura interna. La física estudia objetos que son objetos con movimiento externo. La zoología estudia objetos que son seres vivos, pero son animales. La botánica estudia objetos que son seres vivos, pero que son plantas. La antropología estudia objetos que son seres vivos, pero que son seres humanos.
Entonces tenemos diferentes tipos de disciplinas científicas. Vamos a tomar los tres últimos: zoología, botánica y antropología. De esos tres, vamos a tomar lo que tienen en común. Y entonces vamos a seguir abstrayendo. Vamos hacia arriba en la abstracción. ¿Qué es lo que tienen en común esos tres objetos de estudio? Animales, plantas y seres humanos. Tienen una característica en común: seres vivos. Unos son animales, otros plantas y otros seres humanos. Los tres seres vivos. Si tú le preguntas a la biología ¿qué estudias de los seres vivos?, te va a decir la característica general de ellos. La zoología va a decir: yo estudio a los seres vivos desde el punto de vista de que son animales. La botánica va a decir: sí, seres vivos, pero solamente desde el punto de vista de que son plantas. Y la antropología: seres vivos, pero seres humanos. Si ustedes le preguntan a la zoología qué estudia de los seres humanos, les va a decir: bueno, no, yo más bien estudio animales, sí, seres vivos, pero de otro tipo. Bueno, pero ya vimos una característica de los tres. Esa característica de los tres puede ser estudiada por una ciencia que es más amplia y que la vamos a ubicar como la biología. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos las tres ciencias: estudio de objetos que son seres vivos, estudio de objetos que son seres vivos y estudio de objetos que son seres vivos. Ya no es zoología, botánica, antropología, ahora es biología. ¿Qué estudia la biología? Ahora vamos a definir lo que es la biología. ¿Qué estudia la biología? La biología estudia seres vivos desde el punto de vista de que son seres vivos, nada más como seres vivos. No desde el punto de vista de si son plantas o desde el punto de vista de si son animales, nada más desde el punto de vista de que son seres vivos. Entonces decimos, la biología es el estudio de los seres vivos desde el punto de vista nada más de que tienen vida. Estudio de seres vivos en tanto que seres vivos. Biología. Podemos también decirlo de esta otra forma: biología, estudio de la vida en tanto que vida. Y estamos abstrayendo. Ahora vamos a buscar qué es lo que tienen en común. A ver, me regreso al anterior. ¿Qué es lo que tienen en común todos? Estudio de objetos que son números. Estudio de objetos que son objetos con estructura interna. Estudio de objetos. La siguiente palabrita también cuenta. Estudio de objetos que son. Y entonces ya abstrajimos hasta la metafísica. Y entonces ya nada más vamos a tomar en cuenta esta parte de los objetos. Estudio de objetos que son números. Estudio de objetos que son objetos con estructura interna. Estudio de objetos que son. Estudio de objetos que son. Estudio de objetos que son. Y estudio de objetos que son. Eso que dice ahí, objetos que son, es lo que tienen en común todos. Todos los que están aquí y todos los que no están aquí también. ¿Por qué? Porque todos son. Los sueños, sí, también. Pero es que son. Pues son menos reales que los que sí, pero de todos modos son. Estudio de, sí, pero es que los unicornios, pues esos ni siquiera, bueno, pero son, sí son. ¿Cómo y qué naturaleza tienen de ser? Ese ya es otro asunto. El mundo de las ideas de Platón, sí, también. ¿Por qué? Porque es. Pero es que no están nada de eso. Ubiquen todo lo que digan es y aquí cabe.
Ahora vamos a hacer lo mismo que con la biología. Estudio de objetos que son. Y ahí tenemos la ontología. Estudio de objetos que son. Y no solo eso, desde el punto de vista solamente de que son. ¿Qué es la ontología? El estudio de los objetos que son desde el punto de vista nada más de que son. Ahora, cuando dijimos estudio de seres vivos, también dijimos la biología es el estudio de la vida. Estudio de objetos que son. Estudio de... ¿Cuál sería su correspondiente aquí? A seres vivos y vida. Objetos que son y ser. Si estudiamos los objetos que son en tanto que son, lo que estamos haciendo es estudiar al ser. Lo que hace que los seres sean. Entonces la ontología o metafísica va a ser el estudio de objetos que son en tanto que son. O bien, estudio del ser en tanto que ser. ¿Qué significa eso? Que estudiamos todo lo que existe desde el punto de vista nada más de su existencia. O más bien estudiamos lo que hace que las cosas existan, que las cosas sean. Y eso va a ser la ontología o la metafísica. Como cortesía de la casa, la metafísica aristotélica en 15 segundos. Bueno, y para no perder el hilo, les voy a platicar otra cosa. Si nosotros pusiéramos así a un montón de personajes, filósofos de preferencia, y les dijéramos, a ver, ya que están todos aquí reunidos, díganme una cosa. Yo digo una palabra y cada quien me dice a quién le corresponde. Y entonces decimos espíritu absoluto, y dice Hegel, yo. Y decimos mayéutica, y dice Sócrates, yo. Y decimos el mundo de las ideas, y dice Platón, yo. Y decimos pienso, luego existo, y dice Descartes, yo. Y decimos psicoanálisis, y dice Freud, yo. Y antes de hacerles la siguiente pregunta, les voy a decir otra cosa. Durante toda la historia de la filosofía, la palabra metafísica está unida a Aristóteles. Así como el gordo y el flaco. No se separan. Así como Ortega y Gasset. No se separan. Metafísica es Aristóteles. Entonces, seguimos con nuestras preguntas. Y decimos, metafísica. Y exactamente todos nos quedamos así, como aquí. Y se entrevista a Aristóteles. Y Aristóteles dice, no sé contra quién es, pero no es contra mí. La palabra que más define a Aristóteles, la metafísica, Aristóteles nunca la conoció. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la metafísica? Vamos a pasar de lo que acabamos de definir a la palabra. Vamos al concepto, nada más al concepto. De todo lo que se conoce que Aristóteles escribió, de todo lo que se conoce y se le atribuye a Aristóteles, era un desorden todo lo que había relacionado con lo hecho, escrito o atribuido a Aristóteles, y
por ahí del siglo I a.C., empezaron a ordenarse todos los escritos o atribuidos a Aristóteles. Y entonces empezaron a ordenarlos. Vieron que todo lo que se veía era producción literaria, lo pusieron en un libro y le llamaron la poética. Todo lo que hablaba del razonamiento, dijeron, esto lo metemos todo en un libro y lo vamos a llamar la lógica aristotélica. Todo lo que hablaba de el bien, el mal, las costumbres y el ethos, la ética. Todo lo que hablaba de filosofía primera, filosofía segunda, esencias, accidentes, sustancias, actos, potencias, causas primeras, dijeron, esto quién sabe qué cosa es. Y los mandaron a un cajoncito y dijeron, pues no sé qué sea, al rato le ponemos nombre. Siguieron juntando lo que había y dijeron, esto que está aquí es sobre la conducción de la sociedad, la polis, será la poética. Esto que está aquí sobre la naturaleza de las cosas, los animales y el cielo y demás. Le vamos a llamar el estudio de la naturaleza, o sea, de la physis en griego, o sea, la física. Y ordenaron todos los escritos. Como entre la física y el que seguía había un hueco, ahí metieron los escritos de filosofía primera, filosofía segunda, esencia, accidente y todo eso, que no supimos qué cosa era. No supimos qué cosa era. Dijeron, bueno, pues ahí al rato. Y ahí al rato dijeron, bueno, está bien, ya, tenemos ahí todo ordenado, ya nada más vamos a ponerle nombre a cada uno de esos libros. Dijeron, bueno, pues ya dijimos, este de acá se va a llamar la ética, el de allá se va a llamar la lógica, el de acá se llama la física, el de acá no sé qué sea, el de allá se llama política, y ya que acabamos de ordenarlos todos y ponerles nombre, nos regresamos al huequito que estaba pendiente. ¿Qué nombre le ponemos? No se me ocurre ninguno. Bueno, ya se me ocurrió uno. Vamos a ponerle como nombre los libros que siguen a los libros de la física. Y asunto arreglado. Está bien. ¿Así en español? No, como en español, en griego. Entonces en griego les vamos a poner los libros metafísicos. Y Aristóteles sigue sin enterarse de que la metafísica es la palabra que más relacionada está con Aristóteles. Entonces, metafísica etimológicamente significa los libros que están más allá de los libros de la física. Metafísica, en cuanto al contenido de los libros que están más allá de los libros de la física, significa estudio de aquellas cosas que están más allá del mundo físico. La pura coincidencia. Y entonces el estudio filosófico de lo que está más allá del estudio de la física, o sea, cosas como la esencia, la sustancia, la potencia, el acto, los accidentes, la ciencia primera, la ciencia segunda, eso va a ser la metafísica. Y desde Aristóteles fue evolucionando o degradándose el concepto, según se vea, hasta acabar en Kant con la definición de metafísica es el estudio de el alma humana, el mundo en su totalidad y de Dios. Y todo aquello que es estudio de lo que se sale del mundo físico fue considerado metafísico. Entonces, vamos a ubicar dos conceptos de metafísica. Uno, el que jalaron para acá los filósofos y dijeron,
vamos a ponerle el mejor concepto posible, y va a ser estudio del ser en tanto que ser. Y también estudio del fundamento último de la realidad. También va a ser el estudio del fundamento último del conocimiento, porque para Aristóteles era lo mismo ser y conocer. ¿Dónde está el fundamento del conocer? En el ser. ¿Qué conozco? Lo que es. ¿De qué hablo? De lo que existe. ¿Qué hay en mi pensamiento? Ideas sobre la realidad. Nada de que lo paso por acá, mis estructuras, y después lo convierto en algo distinto, le pongo lo mío y no. No, yo conozco lo que hay en la realidad y lo que es mi conocimiento es lo que está en la realidad. ¿Cuál es el fundamento de la realidad? El mismo fundamento del conocimiento. Entonces, para pronto, metafísica, estudio filosófico del fundamento de la realidad y estudio filosófico del fundamento de todo tipo de conocimiento. Y me interesa que tengan ustedes presente, porque es pregunta de examen, eso de fundamento filosófico de cualquier tipo de conocimiento. Fundamento filosófico de cualquier tipo de conocimiento. ¿Sí? Entonces, metafísica u ontología, disciplina filosófica que estudia los objetos que son en tanto que son. O bien, estudio del ser en tanto que ser. Y ahí la síntesis. Estudio de los primeros principios y de las causas últimas. Primeros principios y causas últimas ¿de qué? De la realidad y del conocimiento de la realidad. Estudio de los fundamentos filosóficos del ser y del conocer. Y por otro lado, estudio de Dios, el alma y el mundo. Y tenemos la filosofía según lo habíamos definido en la primera sesión. Ontología, intento de explicación racional sobre el fundamento último de la totalidad de lo real. Epistemología, intento de explicación racional sobre el fundamento último de la totalidad del conocimiento. Los dos unidos en lo metafísico. Pues nomás para que no se nos olvide que estamos en metafísica y metapsicología. Y para que no se nos olvide, pasamos a paradojas. Dijimos, la relación de Freud con la filosofía es una relación paradójica. Y entonces, de repente levantan la mano y me preguntan, ¿y cómo es la naturaleza de la relación entre Freud y la filosofía? Paradójica. Sí, está bien, ya. ¿Y qué es eso? ¿Verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, paradojas. Esa es la paradoja perfecta. La frase de arriba dice, la frase de abajo es falsa. La frase de abajo dice, la frase de arriba es cierta. ¿Y qué tenemos ahí? Que para que una de ellas sea cierta, necesita también que ser falsa. Pero si es falsa, también es cierta. Y en términos generales, paradójico es cuando juntamos conceptos opuestos en una sola expresión. Sí, pero no, no, pero sí. Todo es consciente, pero pues la conciencia es importante. Todo es inconsciente, pero la conciencia, todo es consciente, pero el inconsciente.
La filosofía es lo máximo, la filosofía es una porquería. Esa imagen la tomé por allá, por mi rancho. Y dice, respete las señales. Con esa imagen les voy a explicar lo que son las paradojas y cómo se solucionan. Es una señal que dice respete las señales, pero además es una señal a la cual no fue respetada y por lo tanto fue destruida. Casi. Si no les pongo abajo lo que dice, pues no saben qué dice. Respete las señales, dice una señal que no fue respetada. Pero fíjense, vamos a empezar a resolver el asunto de las paradojas. Vean ustedes, ahí hay una señal que dice respete las señales. ¿Esa señal se refiere a sí misma? ¿A qué se refiere? Dice respete las señales. A mí cuando me dicen, tú cuando manejas, ¿respetas las señales? Yo les digo, solo una no respeta. La que dice respete las señales. ¿A qué se refiere esa señal? ¿Se refiere a sí misma? ¿A qué se refiere? A las otras. Por lo tanto, estas señales son aquellas a las que la anterior dice hay que respetar, no a esa. Pero además hay dos significados en esta imagen. Dice respete las señales. Sí, yo respeto lo que dice adentro. La cosa física no fue respetada. ¿Fue respetada o no? Si tú respetas lo que el significado dice, estás respetando la señal, aunque haya sido destruida. Si tú dices, me estoy refiriendo al objeto físico, no fue respetado. Independientemente si del significado estoy hablando otra cosa. Entonces, tenemos aquí señales que tienen que ser respetadas y la señal anterior, por lo tanto, no entra en estas señales. ¿Sí? Entonces, la señal anterior no es una señal. Esta sí. ¿Qué pasa con la señal anterior? La señal anterior que dice respete las señales y que se está refiriendo a las de abajo es una metaseñal. O sea, una señal sobre otras señales, pero no sobre sí misma. Igual que ahí abajo dice solo vuelta a izquierda, pero no dice yo como señal soy y hago y digo. Se refiere a que en la realidad si tú das vueltas, solamente des vuelta a un lado y no al otro. Y la otra señal dice de todas las demás señales, pero no de mí, respétalas y estamos hablando de otra cosa. Entonces, esta es una señal sobre las otras señales y no es una señal en sí misma. Veamos otro ejemplo. ¿El lenguaje para qué nos sirve? Ahora sí que el lenguaje nos sirve para dos cosas. El lenguaje nos sirve para que con él nos remitamos a objetos. Pero el lenguaje también nos sirve para referirnos al lenguaje. ¿Sí? O sea, si yo digo lápices, puedo estarme refiriendo a los objetos que están en la imagen. La palabra lápices se refiere a objetos. ¿Sí? Pero si yo digo la palabra lápices es esdrújula, eso ya es otro asunto. Y hay que respetar los dos asuntos distintos. Yo no les puedo decir, a ver, pásame 2 lápices, pero que no sean esdrújulos. No, yo les puedo decir, a ver, lápices,
es esdrújulo y le pones acento. Pero no el objeto. El lápiz no es esdrújulo. Esdrújula es la palabra lápiz que nos remite al objeto. Entonces la palabra nos puede servir para remitirnos a un objeto o bien para remitirnos al lenguaje mismo. Si son palabras que nos remiten a objetos, estamos usando el lenguaje de esa manera. Si las palabras nos remiten a palabras, entonces ya es otro asunto. Y tendríamos algo así como esto. El lenguaje ya no nos está remitiendo a objetos, sino nos está remitiendo al lenguaje mismo. ¿Sí? Aquí tenemos palabras que son las de abajo. Lápices, triángulo, péndulo, esdrújula y palabras. La palabra de arriba en azul y la palabra de abajo en negro no son la misma. La palabra en azul se remite a otro nivel. La palabra de abajo se usa para designar algunos objetos. Y la palabra de arriba se usa para designar el lenguaje. La palabra esdrújula, de este lado, nos remite a cierto tipo de palabras, entre otras a la palabra esdrújula. La palabra en azul no es la misma que la palabra en negro que está dentro del recuadro. Hay lápices, triángulos, péndulos, esdrújulas y círculos. No, lo dije mal. Las palabras lápices, triángulo, péndulo, esdrújula y círculo son esdrújulas. Pero la palabra esdrújula en azul y la palabra esdrújula dentro del recuadro no son la misma. La de arriba habla de las de adentro y la de adentro habla de las demás. ¿Sí? Hay que respetar los niveles. Hasta entre los perros hay niveles. Entonces decimos que cuando el lenguaje se refiere a objetos, lo estamos utilizando en un primer nivel. Cuando el lenguaje se refiere al lenguaje mismo, lo estamos utilizando en otro nivel y por lo tanto ya es un metalenguaje. ¿Sí? Y cuando utilizamos un lenguaje que se refiere al metalenguaje, entonces estamos en un metalenguaje. Aquí hay un nivel, el lenguaje utilizado en su primer nivel. Aquí tenemos el lenguaje utilizado en un segundo nivel. Y aquí tenemos el lenguaje utilizado en un tercer nivel. Si vemos palabras idénticas en los tres, no son idénticas. Su función es distinta y por lo tanto hay que ubicar si estamos en el lenguaje, en el metalenguaje o en el metalenguaje. ¿Sí? Y entonces el asunto es el siguiente. Nos regresamos a nuestra paradójica paradoja que decía la frase de abajo es falsa y la otra que dice la frase de arriba es cierta. Y lo que tenemos que decir es, estas dos frases no pueden estar en el mismo nivel. Necesitamos, para empezar, estas dos frases están en un metalenguaje. Necesitamos el lenguaje en el que se están utilizando. Y entonces tendríamos que decir, la frase de arriba es cierta y tendremos que decir cuál es la frase. Esto de la frase de arriba es cierta es un metalenguaje y la frase de arriba que es cierta es el lenguaje que está siendo utilizado. La luna es un satélite natural. La frase de abajo es falsa, entonces la frase de abajo tiene que decir algo así como la luna es de queso. Pero no podemos juntar las dos frases en el mismo nivel y ponerlas una con la otra.
Estas cosas son falsos problemas lingüísticos o problemas de confusión de niveles en el lenguaje. Solución: hay que poner el lenguaje en su nivel, cada uno, y ver si lo estamos utilizando como lenguaje, como metalenguaje o como metalenguaje. No se les olvide que estamos en metafísica y metapsicología. Seguimos con muchas metas. Metapsicología y metafísica. ¿Y todo eso para qué? Pasemos a la ciencia. ¿Qué sucede con la ciencia? Cuando nace la ciencia, os voy a poner el acta de nacimiento de la ciencia. Ahí está el acta de nacimiento de la ciencia. La ciencia natural, porque la ciencia es la ciencia natural. ¿Queremos hacer ciencia? Sí, pero hay que hacer ciencia natural. Inconsciente tiene que entrar. Bueno, no. Otra cosa. La ciencia es la ciencia natural. ¿Y cuál era la ciencia natural? La ciencia físico-matemática. ¿Cuándo nace la ciencia físico-matemática? Ahí tenemos la fecha. Julio 5 de 1686. Nace con este libro que se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural. El padre es un tal Newton. Madre no tuvo. No tiene madre la ciencia natural. Tiene padre. Isaac Newton. Ahí está. Es el acto de nacimiento de la ciencia. De la ciencia. ¿Qué significa ciencia natural? ¿Qué significa ciencia físico-matemática? ¿Qué significa matematizar la realidad para convertirla verdaderamente en ciencia? ¿Y eso qué es? Bueno, la física es principios matemáticos de filosofía natural. ¿Qué significa? Vamos a elaborar conocimiento matemático sobre la naturaleza. Conocimiento matemático. Eso quiere decir que si queremos hacer ciencia, eso tiene que medirse, cuantificarse e incluirse en una fórmula matemática. En ese momento decimos, es científico. ¿Eso que estás haciendo es científico? Pues yo creo que sí. Ponlo en una fórmula matemática. No, pues no pude. Pues ¿qué crees que no? Y entonces tenemos ahí la naturaleza de la ciencia. Pero vamos a empezar a meternos en problemas. La física, la ciencia natural, la ciencia física matemática nos va a decir, miren, solo lo observable puede ser objeto de ciencia, ¿sí o no? Solo lo observable puede ser objeto de ciencia. Nos va a decir, solo lo cuantificable puede ser objeto de ciencia, ¿sí o no? Y nos va a decir, solo lo que puede incluirse en una fórmula matemática puede ser considerado científico, ¿sí o no? Y todos decimos, sí, es cierto, tiene toda la razón. Y entonces me supo el diablo y dice, a ver, eso de que solo lo observable puede ser objeto de ciencia y que todos decimos sí, así es, ¿eso es algo observable? Cuando decimos solo lo cuantificable puede ser objeto de ciencia y nos preguntamos, ¿y eso que dices lo puedes cuantificar?
Y cuando decimos solo lo que puede incluirse en una fórmula matemática puede ser considerado científico, le preguntamos, ¿y cuál es la fórmula matemática que le corresponde a dicha expresión? Y la respuesta es no. ¿Y qué hicimos? Paradojizar a la ciencia. Todo se puede paradojizar. Y el que lo desparadojice será un buen desparadojizador. Vamos a desparadojizar el asunto. Y la solución y la respuesta va a ser la siguiente. Hay niveles de lenguaje. No me uses el lenguaje para esto si se usa para lo otro. No me digas el lápiz es esdrújulo. Me tienes que decir la palabra lápiz es esdrújula. Bueno, cuando hablamos de ciencia física, decimos, esos son los objetos de la ciencia y se tienen que matematizar. Y cuando decimos, a ver, matematiza lo que estás diciendo, la respuesta es, momento, eso está en el otro nivel. Eso no es un asunto científico. Sí, ya me descubrí. Esto no es un asunto científico. Científico es irse a los objetos y matematizar su comportamiento. La expresión hay que matematizar el comportamiento de los objetos no es un asunto científico. Es de otro nivel. ¿De qué nivel? Del meta. Y si hablamos de el conocimiento físico del cual nos estamos refiriendo a objetos que se matematizan, y decimos del conocimiento físico, esta proposición que aquí estamos dando no es matematizable porque está a otro nivel y está en el nivel meta. ¿En qué nivel está? En el meta. Si hablamos de conocimiento físico y decimos está en un nivel meta, ¿cómo se llama ese conocimiento? Metafísico. Cuando hablamos de ese nivel superior, en cuanto a conocimiento físico, estamos hablando de un nivel metafísico. Pero como toda la ciencia que quiera ser ciencia debe someterse al tipo de conocimiento de la ciencia física, entonces todo conocimiento científico debe tener un conocimiento que es conocimiento metafísico. No se les olvide que estamos en metafísica y metapsicología. Y entonces tenemos otras proposiciones como solo la conducta humana manifiesta puede ser objeto de ciencia. Solo la experiencia externa es conducta humana. El único mecanismo de aprendizaje es la asociación de estímulo y respuesta mediante el condicionamiento. El método hipotético deductivo, o sea, el nomológico deductivo, es el único método científico aceptable. Y decimos, sí, se convierte esto en ciencia. Y después decimos, ¿y esto que estamos diciendo es algo matematizable? Y la respuesta es no. Y entonces decimos, esto que dice aquí, y que es un tipo de conocimiento que excluye completamente a la metafísica por metafísica, esto es metafísica. Sobre los principios de los que estamos hablando, no podemos decir vamos a comprobarlos. Y como no podemos decir vamos a comprobarlos,
entonces se quedan en el nivel metafísico. Tenemos las palabras que se usan para designar objetos. Tenemos el metalenguaje que se usa para designar a las palabras. Y entonces tenemos un nivel distinto del que estamos cuando usamos las palabras. Y asimismo, cuando decimos uso de las palabras, en el otro nivel decimos objetos de conocimiento. Cuando decimos metalenguaje, de este lado decimos conocimiento, que es fundamento de conocimiento. Y de este lado estamos en el nivel de la ciencia. De aquel lado estamos en el nivel de la metafísica. Aquí estamos en el nivel de la ciencia. Aquí estamos en un nivel superior. Conocimiento, fundamento de conocimiento. El nivel superior del conocimiento científico es el metafísico, o sea, el filosófico. Como verán entonces, todo conocimiento científico tiene un nivel metafísico. Empezando por aquel conocimiento científico que dice hay que desechar la metafísica. Ahí hay entonces un siguiente nivel, el nivel metafísico. Y no se les olvide que estamos en metapsicología y metafísica. Bueno, pero era para ver el asunto metapsicológico. Dijimos en la sesión pasada, cuando Freud pone en contraposición a la filosofía con el psicoanálisis, nos dice, miren, la unidad que se postula como principio, la unidad del conocimiento que se postula como un principio, es asunto de la filosofía y a la ciencia no le sirve. La ciencia y sobre todo el psicoanálisis debe tener una unidad, pero es un principio adquirido. O sea, primero partimos de los datos y luego abstraemos hasta lo más abstracto. Y lo más abstracto va a ser esa unidad que va a ser considerada principio en psicoanálisis, pero es algo adquirido o creado. Sí, pero de todos modos es un principio. Adquirido, creado, prestado, robado, pero es un principio. La unidad es un principio adquirido. Si vamos a decir el inconsciente se puede encontrar, buscar, interpretar su manifestación de la idea, la unidad es un principio adquirido, no podemos hacerlo. La filosofía anticipa especulativamente datos, o sea, primero establece principios, ideas y luego dice, ya ven cómo sí se aplican. Y si los datos no se aplican, pues peor para los datos, se quedan fuera de mi sistema. En cambio, en ciencia o en psicoanálisis, se limita a lo realmente cognoscible. ¿Qué nos interesa? Lo que se puede conocer. No cosas raras y cosas fuera de... no. Se limita a lo realmente cognoscible. Que la ciencia se limite a lo realmente cognoscible, ¿es algo cognoscible? No, ya nos fuimos a otro nivel. Ya no estamos hablando de lo mismo.
En filosofía se parte de un conocimiento inmediato que es como una revelación, intuición o adivinación. En cambio, en psicoanálisis, el trabajo intelectual está basado en observaciones cuidadosamente controladas. Y ese principio se puede observar cuidadosamente bajo control. En filosofía es antropomórfico, se basa en las exigencias del espíritu y las necesidades del alma humana. En psicoanálisis, el conocimiento se regula por el objeto que estudia y no por quien estudia al objeto. Así como en la física. Estudiamos los objetos físicos y vemos cómo se comportan y sacamos las ecuaciones matemáticas. Pero que se mueva para acá o para allá no tiene que ver conmigo. Hasta antes de la física cuántica, en la cual el observador interviene en lo que el observado realiza. Entonces, dijimos también, las proposiciones filosóficas de Freud, que establece como punto de partida axiomas evidentes, son: existe el universo físico junto al universo psíquico. No veo ningún problema. ¿En qué relación están? El universo físico solo lo podemos considerar con referencia al universo psíquico. El universo físico tiene un carácter psíquico únicamente porque solo a través de la conciencia podemos conocerlo. Nuestras tomas de conciencia psíquica nos imponen también la necesidad de admitir una realidad física detrás de la vida del alma. O sea, no hay nada raro ni distinto de lo que el sentido común nos podría decir. Sí, hay un universo físico. Sí, hay un universo psíquico. Sí, cuando quiero acceder al universo físico, tengo que accederlo porque, ¿de qué otra forma? Sino por lo que el universo psíquico me está diciendo de él. Pero existen los dos, no hay ningún problema. No había ningún problema hasta que, dice, el descubrimiento del inconsciente trastocó todas las posiciones anteriores de los problemas. La frase de allá es falsa, la frase de acá es cierta. Por si todavía se preguntan por qué Freud es paradójico. Entonces pasamos ahora sí al asunto de la metapsicología y su relación con la metafísica. Metapsicología. ¿Qué cosa es? Metapsicología. Creo que debía haberle puesto metapsicoanálisis. Pero bueno, él decía psicología, no psicoanálisis. Metapsicología son los principios rectores que forman la parte especulativa del psicoanálisis. Los principios rectores que forman la parte especulativa del psicoanálisis. Eso que Freud desechaba, la filosofía, por ser puramente especulativa, tiene un correspondiente en el psicoanálisis, que no es especulativo, sino científico y empírico. Y ese correspondiente es la metapsicología, constituida por los principios rectores que forman la parte especulativa del psicoanálisis. Eso es filosofía. La metapsicología es la expresión del proyecto filosófico de Freud. Desde siempre él tuvo un proyecto filosófico. Por pura equivocación, dice él,
se dedicó a la terapéutica, porque su verdadera vocación era la filosofía. Paradójico, acuérdense, paradójico. Dice que sí, pero dice que no. Dice es lo mejor, pero lo echa a la basura. Dice que es lo peor, pero lo saca de la basura. Entonces, el psicoanálisis, dice Freud, tiene que ser ciencia natural. El psicoanálisis tiene que ser ciencia natural. Y dice Freud, no tanto por el objeto que va a estudiar, no tanto por el objeto que va a estudiar. ¿Qué va a estudiar el psicoanálisis? Reduzcámoslo todo a una sola palabra: el inconsciente. El inconsciente. Ciencia natural no por el objeto que va a estudiar. Ciencia natural por el modo epistémico de tratar al objeto. ¿Qué significa eso? Son palabras domingueras para su próxima comida con su abuelita el próximo domingo. Llegan y le dicen: ¿qué guisado es ese? Ándale, siéntate, te vamos a servir tu mole que tiene de todo. Que era que primero necesito saber cuál es el estatus epistemológico del mole para saber qué me voy a comer. Ya ven, ya ni me acuerdo a lo que iba. ¿Por qué era epistémico? Porque trataba de darle una metodología científica. Ahí lo tenemos. No, dice Freud, es no tanto el objeto que vamos a estudiar, sino el modo epistémico de estudiarlo. Regresemos al anterior y ahí tenemos. El objeto que voy a estudiar se llama animales, plantas y seres humanos. El objeto que voy a estudiar. El modo epistémico en que lo voy a estudiar es desde qué punto de vista lo voy a considerar. ¿Como animales? No, como seres vivos. ¿Como plantas? No, como seres vivos. ¿Como seres humanos? No, como seres vivos. Y entonces, ese objeto epistémico llamado animales, plantas y seres humanos, y más en concreto, seres vivos, es objeto epistémico de estudio de la biología. El objeto llamado animales, visto como seres vivos animales, lo estudia la zoología. El objeto epistémico llamado animales lo estudia la zoología. De los animales, el objeto epistémico llamado seres vivos lo estudia la biología. O sea, podemos tener el mismo objeto de estudio, pero depende desde el punto de vista que lo tomemos para saber qué tipo de ciencia vamos a hacer. Una persona. ¿Qué tipo de ciencia podemos hacer con una persona? Su siguiente pregunta tiene que ser: pero ¿cómo lo vamos a estudiar? Entonces yo les digo: mira, vamos a estudiar a una persona como ser vivo. Y ustedes me dicen: ese estudio le corresponde a la biología. Entonces yo les digo: bueno, vamos a estudiar a una persona, pero desde el punto de vista de su comportamiento anímico. En el sentido etimológico de anímico, lo relativo a su alma. ¿Quién lo estudia? La psicología. Vamos a estudiar a una persona desde el punto de vista de
que se somete a leyes naturales. O sea, si lo aviento desde arriba del edificio, se da un ranazo igual que una piedra. La física. Ese punto de vista específico desde el cual se va a estudiar un objeto es el punto de vista epistémico. Y el objeto que se va a estudiar, pues en general es el objeto que se va a estudiar. En lógica se le llama a uno el objeto de estudio real y el otro el punto de vista desde el cual se va a estudiar es ya el específico de una ciencia en cuestión. Es el punto de vista formal. Para sus siguientes clases. Objeto real, el objeto que ahí tenemos. Objeto formal, el punto de vista desde el cual se le va a estudiar. Entonces, nos regresamos a... ¿Cuál les dije? Ciencia natural. El psicoanálisis es una ciencia natural por el modo epistémico de tratar el objeto que va a estudiar. ¿Qué va a estudiar? El inconsciente. ¿Y cómo lo va a estudiar? Como lo estudiaría cualquier ciencia natural. ¿Y qué es eso? Dice Freud, el psicoanálisis está entre la medicina y la filosofía. Y él empezó a estudiar medicina llevado por la filosofía. La filosofía es la especulación, la medicina es el modelo de ciencia natural que va a tomar para estudiar psicoanalíticamente a el inconsciente. Entonces, el psicoanálisis tiene un carácter científico. ¿Dónde radica el carácter científico del psicoanálisis? Préndanselo de memoria. La articulación en la construcción científica de la dimensión especulativa con la dimensión empírica. O sea, lo metapsicológico con lo empírico. Justo ahí donde se entrecruzan, allí se da el carácter científico del psicoanálisis. Y luego, entonces dice, vamos a ver cuál es la naturaleza de la metapsicología. O más bien, ¿cuál es la naturaleza del psicoanálisis? La naturaleza del psicoanálisis es metapsicológico. ¿Y eso cómo? Partimos de la experiencia y lo demás es creación a partir de la experiencia. Acuérdense que cuando desecha la filosofía, dice Freud, esa especulación filosófica parte de poner postulados y todo lo demás aplicado a la realidad. Y no, la ciencia tiene que proceder al revés. Tiene que partir de los datos empíricos y después ir creando toda su estructura epistemológica. Entonces, el psicoanálisis parte de la experiencia, de esa experiencia empieza a crear sus conceptos, abstrae y llega hasta la especulación. Llegar a la especulación filosófica es la metapsicología. Y acuérdense, lo que Freud quería hacer era, en el psicoanálisis, exactamente lo que quería hacer era que su hijo problema se convirtiera en su hijo ideal. ¿Cuál es el hijo problema? El hijo ideal,
la metapsicología. El psicoanálisis parte de los datos empíricos, crea conceptos, crea hipótesis y elabora un aparato conceptual con el cual va a explicar esa realidad concreta que se llama el alma humana, cuya esencia es el inconsciente. Lo que les voy a decir en términos lógicos, para que me entiendan los lógicos. ¿De qué se trata el psicoanálisis? De partir de la experiencia, crear conceptos, elaborar sus definiciones, elaborar proposiciones utilizando los diferentes conceptos, elaborar razonamientos para crear una construcción teórica que nos explique lo que es el alma humana. Conceptos, juicios y raciocinios para elaborar una explicación teórica, filosófica, especulativa sobre el alma humana, cuya esencia es el inconsciente. Acuérdense que Freud tomó 3 años de lógica aristotélica con Franz Brentano, que no fue un curso de 20 horas nada más, por internet, y después todavía tomó otro año de un curso sobre filosofía aristotélica en general. Dice Freud, los conceptos filosóficos no me interesan. Bueno, por fin, ¿en qué quedamos? Sí, quedamos en que es paradójico el asunto. Los conceptos filosóficos no me interesan. Esos que ya están elaborados de aquel lado, ¿sí? De la rayita para allá, no me interesa. Me interesa de la rayita para acá, o sea, todo lo que yo voy a crear, o sea, todo el psicoanálisis. Los conceptos filosóficos son precarios y no explican nada. ¿Qué necesitamos? Crear conceptos, definirlos, y sobre todo crear conceptos que tengan capacidad de explicación, que tengan fuerza epistémica. Si creo conceptos que no me van a explicar nada, pues ¿para qué los quiero? Entonces, ¿qué necesito? Necesito crear conceptos que tengan capacidad de explicación. Y esos conceptos, dice Freud, tienen que tener la misma naturaleza que los conceptos de la física matemática. Por ejemplo, en el psicoanálisis el concepto de energía nerviosa y de pulsión tienen exactamente la misma naturaleza que los conceptos de la física matemática, fuerza, masa y atracción. Vaya, ustedes sí le creen. Mi hijo ideal, mi hijo problema, la metapsicología. Y también, esto fue en 1896, y en 1897 al mismo Wilhelm Fliess, Sigmund Freud le dice: alimento en lo más recóndito de mí mismo la esperanza de alcanzar por el camino de la medicina mi primera finalidad, la filosofía. A mí no me reclamen, yo acabo de llegar. Bueno, dijimos metapsicología y metafísica en psicoanálisis. Y más para que no se les olvide cuál es el tema. A ver, ¿cuál es el tema de la clase de hoy? ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? El inconsciente. ¿Cuál es el concepto principal que va a estar allí siempre presente cuando elaboremos metapsicología? El inconsciente.
¿Cuál es el objeto de estudio de el psicoanálisis? El inconsciente. ¿Cuál es el concepto? Fíjense, estoy brincando de un nivel a otro. ¿Cuál es el objeto de estudio real, ese que vamos a medir, cuantificar, matematizar? Bueno, no tanto, pero algo así. ¿Cuál es el objeto de estudio? Este es el objeto de estudio del psicoanálisis. ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? El inconsciente. Pasemos al siguiente nivel. ¿Cuál es el concepto central en la elaboración de la fundamentación filosófica del psicoanálisis, que se llama la metafísica? El concepto de inconsciente. Inconsciente aquí, inconsciente allá no es lo mismo. Aquí es un objeto, allá es un concepto. Ya nos brincamos de nivel. Por eso es metapsicología. Por eso es metapsicología, porque se brincó del nivel de los objetos al nivel de la fundamentación epistemológica del conocimiento científico del psicoanálisis. Por eso aquí no estamos en un curso de psicoanálisis, estamos en un curso de filosofía. Ahora sí, apréndanse también de memoria estas dos expresiones. La metapsicología es esa psicología que llega al segundo plano de lo consciente. El primer plano de lo consciente es la conciencia. El segundo plano de lo consciente es el inconsciente. La metapsicología es esa psicología que llega al segundo plano de lo consciente. La psicología del inconsciente es el acto de traducir la metafísica en metapsicología. La psicología del inconsciente es el acto de traducir la metafísica en metapsicología. Lo cual es una redundancia porque la psicología del inconsciente es la metapsicología. Lo que nos está diciendo aquí es, vamos a pasar la metafísica al plano psicológico utilizando el inconsciente y tenemos la metapsicología. Ustedes ya tomaron un curso completo de metafísica aristotélica, ya entienden bien eso. Y lo siguiente también. La metapsicología es la forma de aprehensión propia de ese tipo de objetivación que es el modo de funcionamiento psíquico. La metapsicología es posible porque lo inmanente dado tiende a sublimarse concretándose en una realidad trascendente y suprasensible. ¿No? Para que haga cortocircuito el cerebro. La metapsicología es la forma de aprehensión propia de ese tipo de objetivación que es el modo de funcionamiento psíquico. Traducido a otras palabras, el inconsciente proyectado para afuera y objetivado en, eso es lo que hace la psicología humana, y estudiando eso hacemos metapsicología. La metapsicología es posible porque lo inmanente dado, ¿qué es lo inmanente dado? Inmanente, lo que está dentro de, en este caso dentro del sujeto con un inconsciente. Lo inmanente dado tiende a sublimarse. Sublimarse sale no precisamente como debería, sino que se disfraza y se crean cosas distintas de lo que en realidad se quería. Y se concreta en una realidad trascendente y suprasensible. Es lo peor que le pudo decir a la metafísica. Esa realidad trascendente y suprasensible, Dios, el alma humana y el mundo en general,
es nada más la sublimación de lo que hay adentro del sujeto. ¿Dónde está Dios? Dios es la proyección del superior. Pero está allá afuera, es trascendente. No, no es trascendente. Dios es la objetivación de algo interno del sujeto. Bueno, del sujeto en una cultura, no del sujeto cualquiera. La metapsicología es posible porque lo inmanente dado tiende a sublimarse, concretándose en una realidad trascendente y suprasensible. Ahí está la metafísica. Esta metafísica que les dije es estudio del alma, estudio de Dios y estudio del mundo en general. ¿Cómo se da el paso de la metafísica a la metapsicología? En 3 brincos. Metafísica a metapsicología. En primer lugar tenemos el inconsciente psíquico. Ahí, eso, del sujeto que es su esencia, en realidad. Ese inconsciente psíquico se proyecta al mundo exterior. Sale de acá y se vuelve una realidad. Pero no es una realidad, nada más es la proyección de lo que hay aquí para allá. ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada. Aquí hay una proyección de lo que hay allí. Pero todos creemos que está aquí. Bueno, nosotros no, porque como somos plenamente conscientes de todo lo que está en nuestro inconsciente, decimos, es una proyección de lo que hay acá y no es en realidad lo que está aquí, en esta cosa. No, esto es una proyección de lo que hay acá. ¿Dónde radica la esencia de esto que está aquí? Allá, no aquí. O sea que el conejo en la luna no es un conejo en la luna. Es la idea que estaba aquí y que se lanzó a la luna y dijo, ahí está el conejo. Sí, muy bien. La mitología no es más que la expresión de lo que fumaba la cultura tal y nos dijo, ahí está afuera. Las constelaciones, el universo, no nos habla de lo que hay afuera, sino de lo que había adentro de la mente humana de los humanos que dijeron lo que había allá afuera. Y el psicoanálisis lo que hace es ir de lo proyectado a la psicología del inconsciente. Esos son los 3 pasos. Entonces, primero, tenemos el inconsciente psíquico, que es el sujeto y lo desconocido en el sujeto, por el sujeto, pero que se puede conocer. Bueno, esa es una parte del inconsciente. El inconsciente de a de veras es el que no se puede conocer, ni se va a conocer nunca, jamás. Pero entonces partimos del inconsciente psíquico, que es el sujeto y lo desconocido por él que se puede conocer. Ese inconsciente psíquico se proyecta al mundo exterior. Eso desconocido, subjetivado, fíjense, dice subjetivado, debería decir objetivado. Pero objetivado significa subjetivado para afuera. Lo desconocido subjetivado por proyección al mundo exterior. Y entre otras cosas es la mitología. ¿Qué es la mitología? Psicología proyectada al mundo exterior. Psicología proyectada al mundo exterior. Y luego llega el psicoanálisis y mete su cola y dice, ahora hay que hacer el proceso inverso. De lo proyectado al inconsciente. Hay que retransformar esa realidad proyectada en psicología del inconsciente. Lo que hay allá afuera, vamos a regresarlo para adentro.
En 15 segundos, la interpretación de los sueños. Todo lo anterior es exactamente el proceso de interpretación de los sueños. ¿Qué es eso? Bueno, en el sueño tenemos un proceso de formación, y tenemos un proceso de interpretación. El proceso de formación va desde algo propio del inconsciente hasta la representación en imágenes de eso propio del inconsciente, pasando por la formación del sueño. Lo que hay ahí en el fondo del inconsciente es el deseo. El contenido latente del sueño es un deseo, ahí está, hasta dentro, relacionado directamente con el inconsciente. Después, por desplazamiento y por condensación de los elementos del deseo inconsciente del sujeto, se forma el sueño y se representa como la película que vemos en la noche. Ese es el proceso de formación del sueño. Va del deseo inconsciente, pasando por la elaboración, que es el desplazamiento y la condensación de los elementos del deseo, a la representación en imágenes. La representación en imágenes es el contenido manifiesto del sueño. El deseo inconsciente es el contenido latente. La formación del sueño va del contenido latente al contenido manifiesto, elaborándose con desplazamientos y condensaciones, y el proceso inverso es la interpretación del sueño. El sueño del soñante se interpreta partiendo del contenido manifiesto, o sea, de las imágenes, se destaca en sus desplazamientos y condensaciones y se llega al deseo inconsciente del sujeto del cual partió el sueño. Tenemos el inconsciente psíquico, que se proyecta al mundo exterior, y el psicoanálisis lo que hace es partir de lo proyectado y regresar al inconsciente. La mitología es el sueño despierto de la humanidad. Pero sueño de todos modos. Entonces, la metafísica, cuando dice Dios, el alma humana y el mundo en general, lo que nos estaba diciendo es lo trascendente, lo que está más allá de esta realidad física, es una realidad metafísica. Allá está Dios y cuando me muera voy a llegar a Él. Mi alma humana es inmortal y cuando yo me muera mi alma humana va a seguir y va a llegar a ver a Dios directamente a la cara. No, la metafísica no es esa trascendencia que quiere representarnos. La metafísica no es otra cosa que el lenguaje del mensaje psicológico, puesto en un idioma específico. No es trascendencia, es lo que hay en el inconsciente y que se proyecta como si fuera una realidad externa y además trascendente. No hay tal metafísica. ¿Qué es entonces el resultado? ¿Cuál es el resultado final de esto a lo que Freud llama la formación de la metapsicología? La metapsicología se articula con la necesidad filosófica en que se origina y con las exigencias científicas que permite satisfacer. Si bien la metafísica, ya sin adjetivos insultativos, la metafísica aristotélica, lo que pretendía era fundamentar, en el otro sentido, fundamentar la naturaleza del ser y del conocer humanos. Lo que pretende la metapsicología es crear una conceptualización filosófica
pero que responda a las necesidades específicas de los problemas del inconsciente. No nada más crear, inventar y después ver cómo se le acomoda a la realidad. O peor aún, no se trata de inventar ideas, conceptos, concepciones del mundo y después ver cómo la realidad se acomoda a ellos. Se trata de crear una concepción filosófica general. Sí, pero a partir de todo lo que vemos aquí, en los datos concretos de la experiencia y en el ejercicio propio y específico de la práctica del inconsciente. Solo así será válida una metafísica del psicoanálisis. Si no, no. Para la ciencia no hay un comienzo absoluto. Su punto de apoyo proviene de los datos. Para la filosofía sí. Para la filosofía se establece un principio y de ahí se deriva todo. Existen las ideas perfectas allá en el topos Urano. Ya. Todo lo demás es acomodar la realidad a esas conceptualizaciones. Para la ciencia, no. No hay un comienzo absoluto. Si hay un comienzo, será uno elaborado por la práctica científica basada en los datos de la realidad que estamos investigando. Se construye un conjunto concreto de conceptos y de axiomas. Esa es la metapsicología. Tenemos nuestros conceptos construidos a partir de la realidad. Tenemos nuestras relaciones entre conceptos, que son las proposiciones lógicas. Tenemos nuestras proposiciones lógicas que funcionan como axiomas, como principios, y creamos una concepción teórica general sobre el inconsciente y elaboramos la metapsicología. Y este es el hijo ideal, por eso es tan problemático. La metapsicología. Y esa fue la sesión número 4.